Hola chicos, ¿cómo están? Es un enorme gusto saludarlos el día de hoy. Les voy a dejar la lección correspondiente al día martes, chicos. Hoy vamos a ver un nuevo temita que tiene mucha concordancia, que tiene mucha relación con los temas que hemos estado viendo a lo largo, chicos, de del proceso de esta materia, ¿verdad? Del transcurrir de esta materia. Si ustedes recuerdan, la semana pasada estuvimos platicando un poquito acerca de los principios de interpretación de los derechos humanos. Hablamos del principio pro personae o principio pro persona. Estuvimos platicando también del principio de conformidad o de interpretación conforme. Estuvimos platicando de todo lo relevante a estos principios de interpretación de los derechos humanos, ¿verdad? Bueno, chicos, hoy vamos a ver un nuevo temita, vamos a ver el tema de la suspensión de los derechos humanos. Por lo tanto, les hago la pregunta y ese es el tema que recibe la lección del día de hoy. ¿Los derechos humanos se pueden restringir? Esa es el tema, ¿verdad? El tema de la lección que vamos a estar viendo el día de hoy. ¿Los derechos humanos se pueden restringir? Eso es lo que vamos a estar viendo. Bueno, chicos, vamos a iniciar la lección del día de hoy. ¿Tú qué piensas? ¿Ustedes qué piensan? Ahí les hago la pregunta. ¿Y tú qué piensas? ¿Será que sí se pueden restringir o será que no? ¿Ustedes qué piensan, chicos? Respondan. Cuando vean esta grabación, respondan. ¿Sí? ¿No? ¿Qué piensan? Bueno. Los derechos humanos, chicos, sí se pueden restringir. La respuesta es que los derechos humanos sí se pueden restringir. Sin embargo, para que esta restricción pueda aplicar, pues se deben de cumplir cierto tipo de condiciones que la propia Constitución establece. Y ustedes dirán, profe, pero ¿por qué los derechos humanos se pueden restringir si se supone que son principios que nos corresponden por el mero hecho de ser hombres, ¿verdad? Son fundamentales para nuestra dignidad humana, para nuestras potencialidades. Los tenemos aquí en China, son interdependientes, universales, progresivos. Sí, chicos, todo eso. Pero recuerden que nosotros formamos parte de una sociedad, de un país. Ese país, en esencia, ¿verdad? Debe velar por nuestro bienestar. Y hay veces que para proteger ese bienestar del país o de la población, pues hay ocasiones en que se tiende, ¿verdad?, que restringir los derechos humanos para que el país pueda hacerle frente a ese peligro, ¿verdad?, que está amenazando nuestra vida, nuestro bienestar. Por lo tanto, la Constitución establece, la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos, que es nuestra norma máxima, ¿verdad? Ya hablamos que es la norma fundamental de cualquier mexicano, establece en su artículo 29 constitucional lo relevante a todo lo que tenga que ver con la suspensión de los derechos humanos. Este artículo plantea por qué caso se da la suspensión de los derechos humanos, qué requisitos tiene que cumplirse para que esa suspensión pueda darse, en qué caso se va a dar, por qué, cuánto, todo lo relevante a ello lo establece la Constitución. ¿Dónde? En su artículo 29 constitucional. Yo por ahí ya les pedí que se descarguen su Constitución política actualizada 2021, para que cada vez que vean las lecciones, pues ustedes puedan ir comparando con lo que diga la Constitución y puedan darse cuenta de si sí, de si no, ¿verdad? De todo lo que la Constitución establece, si es concordante con lo que estoy diciendo, ¿verdad? Con la finalidad, pues ya que amplíen el conocimiento, ¿verdad?, que están teniendo. Bueno, aquí yo les puse un fragmento del artículo 29 constitucional, no se los puse todo, les puse un fragmento, nada más para darles a conocer qué establece la Constitución en cuestión de la restricción de los derechos humanos. Si a ustedes les interesó y quieren leer más de este tema, el artículo 29 constitucional está en la Constitución, pueden encontrarlo ahí y pueden leerlo todo.
Vamos a leer esta parte de la Constitución, este fragmento del artículo 29, que dice de la siguiente manera. En los casos de invasión, perturbación grave de la paz pública o de cualquier otro que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto, solamente el presidente de los Estados Unidos mexicanos, con aprobación del Congreso de la Unión o de la Comisión Permanente, cuando aquel no estuviera reunido, podrá restringir o suspender en todo el país o en lugar determinado el ejercicio de los derechos y las garantías que fuesen obstáculo para hacer frente rápida y fácilmente a la situación. Miren qué interesante lo que dice el artículo. Lo vamos a volver a leer, chicos, para que quede claro. En los casos de invasión, perturbación grave de la paz pública o de cualquier otro que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto, solamente el presidente de los Estados Unidos mexicanos, con la aprobación del Congreso de la Unión o de la Cámara o de la Comisión Permanente, cuando aquel no estuviese reunido, podrá restringir o suspender en todo el país o en lugar determinado el ejercicio de los derechos y las garantías que fuesen obstáculo para hacer frente rápido y fácilmente a la situación. Bueno, chicos, de acá, de este fragmento del artículo, podemos sacar, ¿verdad?, en qué casos es procedente la suspensión, ¿no? La suspensión de los derechos humanos, garantías individuales, va a ser procedente siempre y cuando haya una situación de peligro enorme que amenace la paz pública, que amenace, ¿verdad?, a la sociedad, a la propia población, que ponga en peligro la vida de la población mexicana o de la soberanía del Estado, es decir, del poder que tiene nuestro país. Si hay una situación así, entonces, para hacer frente a la situación, se debe de suspender algunas de las garantías individuales o derechos humanos. ¿Qué dice? Casos de invasión. Los casos de invasión es cuando de alguna manera quieren saquear nuestro país, ¿verdad? Como cuando lo leíamos en la historia, que nos invadió los Estados Unidos, que nos invadieron Francia, ¿verdad? Eso hace relevancia, a eso hace referencia, ¿verdad? Los casos de invasión, cuando nos invaden a través de guerras para saquearnos, para robarnos el territorio y por tanto, pues se pone en peligro nuestra soberanía estatal. Casos de invasión, perturbación grave de la paz pública, saqueos, revueltas, guerras o de cualquier otro, dice, otro fenómeno que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto. ¿Quién puede decretar la suspensión de los derechos humanos? La puede decretar solamente, dice el artículo, y es muy claro, el presidente de los Estados Unidos mexicanos. Si se diera el caso, en la actualidad, pues el presidente, ¿quién es? Andrés Manuel López Obrador, pero con la aprobación del Congreso de la Unión o de la Comisión Permanente cuando el Congreso de la Unión no estuviera reunido, ¿verdad? ¿Cómo se va a hacer esta suspensión? La suspensión puede ser para todo el país. Esta restricción de los derechos humanos puede ser para todo el país o solamente cierta parte, ¿sale? O solamente cierto estado, cierta región, ¿ok? ¿Y cómo y por qué? ¿Por qué va a proceder esta restricción? Porque se supone que los derechos humanos que se están restringiendo, pues son un obstáculo, ¿verdad? Para hacer frente rápido y fácilmente darle cara a la situación o resolver la situación. Y les voy a poner un ejemplo de esta situación para que ustedes puedan entenderlo un poquito. Bueno, no sé si han escuchado eso de toque de queda. Yo creo que sí, ¿no? Todos lo hemos escuchado alguna vez, incluso con esto del COVID, pues fue muy famoso esto del toque de queda, ¿verdad? Todo mundo escuchamos eso que decía, ay, toque de queda por aquí, toque de queda por allá. Bueno, el toque de queda, chicos, es una medida que se implementa para no dejar salir a la población a cierta hora.
porque a esas horas la vida de la población puede correr grave peligro, o bien porque se está suscitando un enfrentamiento en el que el Estado está intentando derrotar fuerzas que quieren invadirlo o que están causando una perturbación grave de la paz, y eso puede poner en peligro la vida del ciudadano, ¿no? Cuando hay una emisión de un toque de queda, obviamente se está violentando los derechos humanos, el derecho humano al libre tránsito, a la expresión. Ya vimos que el goce de uno repercute, el goce o violación de uno repercute en todos los demás, ¿no? Entonces, chicos, como se está violando un derecho, pues es punible, ¿no? Hay una sanción, pero cuando se ha decretado la suspensión de los derechos humanos, está totalmente permitido hacerlo y no constituye un detrimento a la esfera jurídica de derechos humanos que podemos tener como ciudadanos, porque ya lo dice aquí la Constitución, ¿verdad? Que los derechos humanos pueden restringirse, ¿verdad? Ya vimos los casos en los que puede restringirse. No sé si hace un año tal vez vieron las noticias de lo que se estaba suscitando en Siria. En Siria también habían toques de queda, las personas no podían salir a cierta hora, no podían comprar ciertas cosas. Eso también es una suspensión a los derechos humanos. Si trasladamos esa situación como si hubiese sucedido en México, pues de seguro acá ya se hubiera decretado la restricción de los derechos humanos y hubiera sido totalmente válido, ¿verdad? Bueno, vamos a seguir, chicos. Una vez que ya les he puesto estos ejemplos, vamos a seguir. De tal manera que sí se pueden suspender, pero se debe cumplir ciertos requisitos, ¿verdad? Para que esto pueda realizarse, ¿verdad? ¿Cuáles son esos requisitos? ¿Cuáles son esas situaciones? Uno, debe fundamentarse la causa por la que resulta procedente la suspensión. Ya vimos que la suspensión solo va a proceder en caso de invasión, de perturbación grave de la paz, o en caso que corra peligro la vida de la población o la integridad de la población, ¿verdad? En caso de que haya una guerra, enfrentamientos armados, que pongan en peligro la soberanía del país, que nos invadan, etcétera. Solo por eso, no por otra cosa, chicos. Solo por actos que sean de naturaleza muy grave, que pongan en peligro el equilibrio del Estado, la existencia del Estado y por ende, pues la vida de los pobladores de ese Estado. ¿Qué autoridades intervienen, chicos? Las autoridades que intervienen para que esto se pueda dar. Bueno, en el procedimiento de suspensión, chicos, de los derechos humanos intervienen diversas autoridades que ya vimos, ¿verdad? En la diapositiva anterior. El presidente de la República, en primera instancia, los titulares de las secretarías de Estado también intervienen. Por ejemplo, la Procuraduría General de la República, el Congreso de la Unión o la Comisión Permanente. Ya vimos lo que dice la Constitución, ¿verdad? El presidente de la República junto con sus secretarías de Estado y el Congreso de la Unión o la Comisión Permanente cuando el Congreso de la Unión no estuviese reunido, ¿verdad? Bueno, chicos, otro de las situaciones que deben darse para que la restricción de los derechos humanos sea válida es que hay una concesión de facultades extraordinarias. ¿Qué pasa? Generalmente nosotros estamos, no generalmente, estamos, ¿verdad? Estamos en una república tripartita que tiene una división de poderes. Aquí en México hay una división de poderes. Todas las decisiones que ha de tomar el país se dividen en tres poderes, ¿verdad? El poder se divide en tres. El poder legislativo, ejecutivo y judicial. Cuando hay una restricción, un decreto por el cual se restringen los derechos humanos, ¿verdad? De alguna manera se elimina esta fórmula tripartita, se suspende esta fórmula tripartita que tiene nuestro país y se le conceden facultades extraordinarias al Poder Ejecutivo, es decir, al presidente de la República, que en una situación normal, en situaciones normales de gobierno no tendría. Por ejemplo, se le concede la facultad de crear leyes extraordinarias
Y recordemos que en la normalidad, el poder que tiene la facultad de crear leyes es el Congreso de la Unión, a través de la Cámara de Diputados y Senadores, a través de lo que se conoce como proceso legislativo. Pero cuando se decreta una suspensión de los derechos humanos, el presidente puede crear leyes. Entonces, por eso es que les digo que como que esta fórmula tripartita en la que se divide generalmente el poder del Estado, que es a través del poder legislativo, ejecutivo y judicial, pues desaparece, chicos, desaparece, ¿no? Y la forma en que se decreta, chicos. La forma en que se decreta, pues este decreto que va a contener la restricción o que va a restringir los derechos humanos, pues debe ser un decreto que sea una norma general internacional. ¿Qué quiero decir con esto? No se le puede suspender los derechos humanos solamente a una persona. Que yo diga, voy a emitir un decreto de suspensión de derechos humanos y se los voy a restringir a Vilés Cruz nada más, ¿no? Del estado de Chiapas, del municipio de Tapachula. Solo ella, no, chicos. Las normas o los decretos de restricción de los derechos humanos deben ser de observancia general, es decir, o para toda la población o para un estado o para una región total de la población. No puede ser para una, para dos o tres personas. Debe ser para toda una población, ya sea un municipio, un estado o o todo el país, pero no solo a una persona, ¿ok? Bueno, ¿qué debe contener? Ya vimos que, pues ya, supongamos que ya se hizo el decreto de suspensión de los derechos humanos, ya está hecho, ya se realizó. Perdón, chicos, tomé un poquito de agua porque se me estaba secando la garganta. Bueno, supongamos que ya está hecho ese decreto suspensorio, este decreto de restricción de los derechos humanos. ¿Qué debe de contener? ¿Cuál debe ser su contenido? En primera instancia, uno de los aspectos principales que debe contener el decreto de suspensión de los derechos humanos es el ámbito geográfico en el que será aplicable esta suspensión. Es decir, los límites geográficos que van a aplicar para esta suspensión, en donde se ha de suspender ciertos derechos humanos. Ya les había dicho que puede ser toda la federación, es decir, toda la república, puede ser uno o dos estados en específico, puede ser uno o dos municipios en específico, pero nunca, nunca puede ser solo uno, dos o tres personas. Debe ser toda una región, toda una comunidad, o bien un municipio, o bien un estado, o bien toda la federación. Entonces, el decreto suspensorio debe de tener sí o sí los límites geográficos en los cuales se va a aplicar la suspensión, ¿verdad? No pueden no decir dónde, porque entonces eso habría o daría lugar a confusiones de suspensión. Entonces, debe decir obligatoriamente qué límites geográficos qué límites geográficos han de estar sujetos a la suspensión de los derechos humanos. En segunda instancia, debe de tener el tiempo que durará la medida suspensiva o restrictiva. En ninguna ocasión, chicos, en ningún caso, el decreto de suspensión de los derechos humanos puede ser permanente. No puede haber permanencia. El decreto de suspensión de los derechos humanos está motivado por una causa de grave peligro para la población y el Estado. Causa que es temporal. Una vez que la causa ha sido solucionada o ha desaparecido, los derechos humanos deben restituirse en la totalidad a sus pobladores, ¿ok? En la totalidad deben ser restituibles esos derechos humanos a sus pobladores. No debe de ser una suspensión permanente. Toda suspensión de los derechos humanos, según lo marca la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, debe ser temporal, chicuelos, ¿sale? Debe ser temporal. Por lo tanto, el decreto suspensorio de los derechos humanos, de las garantías individuales, pues debe de decir específicamente qué tiempo va a durar la medida, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5, 6.
los meses que sean necesarios para que la causa que motivó la suspensión de los derechos humanos sea solucionada y estos se puedan restituir. Los derechos humanos y garantías cuyo ejercicio se suspende o se restringe, ¿sale? Otra de las cosas que también debe contener el decreto que va a restringir los derechos humanos van a ser cuáles garantías, cuáles derechos se están suspendiendo o restringiendo en su ejercicio. Les aclaro de una vez, chicos, vamos a ver la clase que viene con mayor detenimiento, pero no todos los derechos humanos se pueden restringir. No todos los derechos humanos son objetos de restricción. No hemos visto todavía todos los derechos humanos que tenemos, lo vamos a estar viendo, pero la próxima clase les estaré diciendo qué derechos humanos de plano no se pueden restringir, ¿no? Por ningún motivo en la vida estos derechos humanos se pueden restringir, ¿vale? Entonces, hay derechos humanos que sí son objeto de restricción, que sí se pueden restringir a través precisamente de este decreto suspensorio, de esta restricción a los derechos humanos que marca la Constitución que se puede hacer, pero no todos, ¿sale? Hay derechos humanos que no se pueden restringir de tal manera que el decreto que dé lugar a la suspensión de los derechos humanos debe de decir claramente qué derechos humanos se están restringiendo, por cuánto tiempo y cuál será el ámbito geográfico en el que esta suspensión será aplicable, chicos, ¿sale? Eso es lo que debe contener, corazones. Ya terminamos la presentación, hasta aquí nos vamos a quedar, chicos. La próxima clase, con mucho gusto, les estaré explicando, corazones, qué derechos humanos no son objeto de restricción y les estaré explicando en mayor medida, pues, acerca de este temita. Esta es la parte 1 de la lección y la próxima clase estaremos viendo la parte 2. Cuídense mucho, chicos. Es un gusto enorme saludarlos siempre. Cualquier duda, ya saben que estoy a sus órdenes, chicos. Muchas bendiciones.